En Primera de Timoteo, capítulo 3, vamos a estar viendo ahí los primeros versículos ahí. Vamos a leer los primeros 7 versículos del capítulo 3 de Primera de Timoteo. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Timoteo. Cuando lo tenga me confirma con un amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 3. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en lazo del diablo. Padre, le damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana, Dios mío, porque nos permite, Señor, estar delante de su presencia y delante de su pueblo, Señor, para traer esta palabra, Señor. Le pedimos, Dios mío, que sea usted obrando, enseñándonos, Dios mío, a través de su palabra. Oh, Padre, bajo la guianza del Espíritu Santo, le pedimos en esta mañana, Señor, que se glorifique, que manifieste, Señor, su poder. Oh, glorifíquese, Señor, en medio de nosotros. Abra la ventana de los cielos, Señor. Oh, Padre amado, que esta palabra, Dios mío, pueda ayudarnos. Oh, redarguir nuestras vidas, Señor. Oh, Padre amado, oh, reprendemos todo espíritu contrario, toda hueste satánica, la reprendemos en el nombre de Jesús. A usted sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. En sus manos, Dios mío, pongo mi vida, Padre, para exponer su palabra, Señor. Guíe, Señor, nuestros pasos, Señor. Oh, unga mis labios, mi boca, Señor, para poder exponer su palabra en esta mañana, Dios. Gracias le damos, Señor. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermano. Y en esta mañana vamos a estar meditando, ¿verdad?, una enseñanza, requisitos del líder cristiano. O sea que para ser un líder dentro de la iglesia, hermano, tiene que haber y cumplirse unos requisitos, que es lo que hoy en día estamos viendo, que los líderes que están escogiendo, hermanos líderes, prácticamente no están viendo en estas personas que tengan estos requisitos. Por eso es que vemos desórdenes, hermanos, dentro de las congregaciones. Por eso es que vemos el desorden espiritual, hermano, inmoral. ¿Por qué? Porque no se ha buscado la guianza del Espíritu Santo, y mucho menos, hermanos, se ha llegado a ver y a escudriñar la palabra. En esta mañana vamos a estar viendo puntos importantes, ¿verdad? No lo vamos a hacer, hermanos, con sarcasmo, como muchos enseñan, porque ya he escuchado ciertas enseñanzas sobre estas, hermanos, donde hay hombres que condenan, juzgan, aleluya, pero nosotros lo vamos a hacer con el temor de Dios, con la responsabilidad, hermanos, aleluya, y la madurez, aleluya, que requiere, hermanos, estas enseñanzas, hermanos, aleluya, lo vamos a hacer a través de la palabra también, porque necesitamos apoyar en la palabra, hermano, para exponer, ¿verdad?, estos requisitos que se requieren, hermanos, para ser un verdadero líder cristiano. Estamos viendo y estamos sufriendo, hermanos, problemas. ¿Por qué? Porque hay personas que han sido puestas, hermanos, dentro del liderazgo. ¿Por qué? Porque tienen buen carisma, porque hablan bonito, porque diezman,
porque tienen buenas posiciones en sus trabajos, pero eso no es lo que la palabra del Señor enseña, hermanos, aleluya. No son las posesiones ni las posiciones en los trabajos o el carisma que tenga el hermano, sino que él es que tiene que cumplir los requisitos que requiere la palabra del Señor. Pablo expone, hermanos, cuáles son los requisitos que califican a una persona que sirve como líder de una iglesia. O sea, por lo general, el liderazgo, hermano, siempre va a tener participación. No es que solo va a andar ahí para arriba y para abajo poniendo orden en la congregación. No, el líder tiene que estar, hermanos, capacitado, preparado. Por eso es que si nos vamos al capítulo 4, versículo 16, habla ahí el apóstol Pablo, ¿verdad? Le dice a Timoteo en esta carta, le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Mire, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea que el liderazgo, hermanos, aleluya, requiere una responsabilidad. O sea que ser un líder no simplemente, hermanos, aleluya, llevar un título, sino que realmente nosotros necesitamos también, hermanos, estar empapados de las escrituras. Y ese es el problema, hermanos, hoy en día, que los líderes no están llenos de la palabra del Señor, no tienen, hermanos, el conocimiento sólido del evangelio para poder defender la doctrina bíblica. Por eso es que vemos, hermanos, aleluya, que los líderes, aleluya, por ejemplo, los pastores empiezan a tomar decisiones y no hay quien los detenga, no hay quien les diga nada, aunque estén pecando, aunque estén violando, hermanos, la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque estos hombres ponen líderes que no están preparados. Amén. Y aquí dice, mire, que es una gran responsabilidad adquirir hoy nos vamos a dar cuenta que adquirir, hermanos, un liderazgo dentro de la congregación requiere, hermanos, aleluya, una responsabilidad. No una responsabilidad simplemente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia y en nuestros trabajos, donde quiera que andemos, necesitamos tener y ser responsables y darnos cuenta de que en nosotros hay un liderazgo. Bendito sea el nombre del Señor, el cual tenemos que guardar dentro y fuera. Amén. Por eso es que usted se va a dar cuenta hoy porque usted está a veces enfrentando ciertas cosas. Es porque Dios lo está preparando. Es porque Dios está, hermanos, poniendo esos tropiezos para ver cuáles son sus actitudes, para ver, hermanos, cómo usted se va a comportar. Porque primeramente el liderazgo debe de ejercerse, hermanos, en la casa. Amén. Y ese es lo primero. O sea, por eso es que vemos hoy, hermanos, o sea, imagínense, por eso vemos un desorden tremendo. Hay cosas que realmente dan tristeza. Y hay cosas, hermanos, que bíblicamente no hay explicación. A veces nos aturdimos y a veces nosotros decimos: Dios mío, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible, hermano, que un hijo de pastor, hermano, se pierda? Un niño que haya nacido en una congregación. Porque no estoy hablando de líderes, hermanos, y de pastores que han entrado en liderazgo, hermanos, que Dios los ha llamado, aleluya, y que sus hijos ya, hermanos, aleluya, estaban grandes, aleluya, porque sí pueden también ejercer el liderazgo, hermanos, estos hombres. No estamos hablando de ellos, estamos hablando de aquellos, y son cosas que no podemos entender, hermanos, cómo estos hombres, hermanos, aleluya, crecieron a esos niños cuando ya ellos nacieron, cuando los niños nacieron, ya ellos eran pastores, eran ministros, y estos hijos se han perdido en sus manos. Amén. Eso es triste, hermano. Y hay cosas que requieren responsabilidad. Estos hombres, hermanos, aleluya, esas son manchas en el ministerio de estos hombres. Porque ellos, hermanos, la congregación vio que ellos no corrigieron a sus hijos. Amén. Eso es tremendo. Aleluya. Entonces, a través de la palabra nosotros vamos a darnos cuenta de que tenemos responsabilidades en el liderazgo de Dios. Porque, hermano, no es fácil, no es simplemente. Por eso es que a veces cuando nosotros vamos y calificamos ciertas personas, hermano, yo, por ejemplo, si alguien en un grupo de una persona, yo empiezo a preguntar: bueno, pero ¿quién va a dar testimonio ahí? ¿Quién es el predicador? ¿Quién es el hombre que se va a parar enfrente a darme una palabra?
con autoridad. Porque aquí es donde necesitamos, y aquí es donde vemos nosotros que se está fallando. Porque muchos de los que están predicando hoy no tienen autoridad moral, hermano. Porque en sus casas son un desorden, en su vida personal son un desorden. Y la palabra del Señor, hermanos, aleluya, es responsable, aleluya, y nos llama a ser responsables en el liderazgo, aleluya. Por eso es que vamos a ver estos requisitos. Mire, la palabra del Señor dice, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Bendito Dios. Si alguno anhela, aspira, busca, desea. Cuando se habla, hermano, obispado, en el término griego la palabra se llama episcop, que quiere decir, ¿verdad?, obispo en español, ¿verdad?, en nuestro idioma, y que significa en realidad cargo u oficio. O sea que obispo, o sea, cuando está hablando aquí el apóstol y está diciendo, si alguno anhela obispado, está diciendo, si alguno anhela un cargo o ejercer un oficio dentro de la congregación, buena cosa anhela. Amén, aleluya. O sea, lo que anhelamos tener un cargo, lo que anhelamos servirle al Señor en cualquier área, hermano, o presentarnos delante de Dios para que Dios use nuestra vida, buena obra, dice el apóstol. O sea que aquí no solo se limita, hermanos, como muchos enseñan, de que el obispo es, hermanos, aleluya, el pastor, sí. Es el pastor realmente, porque también habla de los diáconos, pero realmente cuando nosotros vamos a la etimología de la palabra, hermanos, el apóstol está hablando de episcop, que quiere decir de un oficio, hermanos, aleluya, o un cargo dentro de la congregación, aleluya, porque todo, hermanos, aleluya, el que llega, aleluya, a tener un cargo dentro de la congregación va a ser apto en cualquier momento a ejercer un ministerio pastoral. Aleluya. Porque si no da el grado, hermanos, como líder, nunca llegará a tener un cargo, hermanos, aleluya, en un ministerio pastoral. Amén. Entonces realmente cuando la palabra dice, si alguno anhela, muchos anhelan, pero en este punto, hermanos, no es de simplemente anhelar, porque muchos pueden decir y pueden leer el capítulo 3 de Primera de Timoteo y pueden creerse que pueden cumplir todos esos requisitos que habla la palabra del Señor. Pero la verdadera, hermanos, aleluya, etimología, hermanos, de un líder se requiere de un llamado. Amén. O sea, el mejor ejemplo, hermanos, o sea, de cómo Dios llama a un líder lo tenemos allá en el capítulo de Éxodo, capítulo 3. O sea que no simplemente, o sea, el apóstol Pablo aquí está hablando, dice, si alguien anhela un cargo, si alguien anhela ejercer un oficio dentro de la congregación, o sea, pero realmente si nos vamos a dar cuenta, todo aquel que anhela, hermanos, aleluya, servirle al Señor, realmente tiene que haber Dios puesto un llamado. Dios pone ese anhelo, hermano. O sea, porque cuando ya nos vamos a la realidad, usted se va a dar cuenta que nadie, hermano, que quiere ejercer el liderazgo. Todo el mundo, hermanos, que hoy en día está ejerciendo el liderazgo, Dios tuvo que pelear, Dios tuvo, hermanos, que enfrentarlo para que pudiera tomar un cargo. Y eso, hermanos, aleluya, si nos vamos a la antigüedad, eso realmente era así. Porque ninguno de estos hombres, ni aún Moisés, hermanos, aleluya, el único hombre que no rehusó el llamado de Dios fue Abraham. Pero cuando nosotros vemos y vamos a leer ahorita a un Moisés, vamos a estar viendo a un Moisés, hermanos, poniéndole excusas a Dios. Cuando nos vamos a los profetas, a Jeremías decía que era un niño. Cuando nos vamos a Ezequiel, hermanos, empezaron a poner un poco de excusas. Cuando nos vamos al libro de los jueces, hermanos, ahí tenemos, hermanos, jueces que decían, no, yo soy el más pequeño de la familia. Aleluya. ¿Cómo yo voy a hablar a este pueblo? ¿Cómo yo voy a ser líder? Decían aquellos jueces. O sea que estamos viendo, hermanos, que en todos los tiempos siempre Dios, hermanos, mire, cuando simplemente este hombre, el apóstol Pablo, él era un líder, hermanos, aleluya, como fariseo, aleluya, pero cuando Dios lo enfrentó, hermanos, aleluya, o sea, imagínense, Dios necesitaba a un hombre como el apóstol Pablo, pero ¿qué pasó?
Jesucristo tuvo que enfrentarse con él para poder, hermanos, aleluya, que el apóstol Pablo entendiera realmente cuál es el propósito de Dios, para qué Dios lo había formado, para qué Dios lo había preparado. Entonces vemos hasta aquí en el capítulo 3 el llamado, ¿verdad? Dios es el que pone, hermano. Dios es el que da la orden. O sea, por eso es que es lo que le estamos diciendo, por eso es que está ese desorden. ¿Por qué? Porque los pastores hoy, hermanos, que son los que tienen la máxima prácticamente autoridad dentro de las congregaciones, no están buscando la dirección de Dios, no están buscando la alianza del Espíritu Santo, que Dios les diga y Dios les diga, escógeme a este lo necesito en el ministerio. No, o sea, Dios, tenemos que entender eso, hermanos, porque ese es el problema que tenemos hoy, que muchos anhelan. ¿Cuántos hoy no anhelan ser pastores? Hay muchos. Hay hombres, hermanos, aleluya, que tienen esa sed y tienen esa hambre, hermanos, aleluya, de ser líderes, de ser pastores, pero muchas veces no están cumpliendo y no cumplen esos requisitos. Mire, la palabra del Señor nos habla en Éxodo capítulo 3. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Mire, dijo, aquí está Dios, mire, haciéndole ya la comisión. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del carnero, del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión en que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Miren, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y ahí le da órdenes que reúna a los ancianos. Mire, aquí estamos viendo un llamado de parte de Dios. O sea que todo hombre, hermanos, que anhela obispado,
tiene que tener un llamado de parte de Dios. No es cualquier, hermano, no es porque tenga carisma, sino porque tiene que tener un llamado de parte de Dios. Ese llamado, hermano, Dios lo pone, hermano, ese fuego interior que pone Dios en nuestras vidas, hermanos, aleluya. Ese es el anhelo, hermanos, ese es el celo que Dios pone, hermanos, aleluya, para predicar la palabra, para defender la palabra, para ir a predicarle a las almas. Ese es un llamado, hermanos. Esas son, hermanos, aleluya, pautas que nos dan a entender de que Dios ha puesto en nosotros un llamado. Eso es importante. Porque si nosotros no logramos entender eso, hermanos, y eso es, mire que ese es el problema, que muchos hermanos no han entendido y no se han cuidado. Dios mire, porque el mismo que puede arruinar el llamado de Dios es uno mismo. Nadie se lo arruina. Hay muchos hombres que Dios los ha llamado, pero no se han cuidado. No han esperado el tiempo de Dios. Se han, hermanos, contaminado. Se le han adelantado a Dios. Y hay que esperar el tiempo de Dios, porque en el tiempo de Dios, Dios va a obrar. Mira, este hombre, hermano, Moisés, es uno de los mejores ejemplos de un llamado a liderazgo. Este hombre, Dios lo preparó, hermanos, aleluya, allá en Egipto, y después fue a cuidar las ovejas de su suegro, hermano, ahí en el desierto. Ahí Dios también preparó a Moisés, y cuando este hombre ya estaba preparado, hermano, realmente Dios se le enfrentó y le dio, hermanos, aleluya, aquella comisión de ir a hablar con los hijos de Israel. Mire, primeramente el trabajo que tenía Moisés era convencer a los israelitas de que Dios lo había enviado. O sea que el líder tiene que convencer a la congregación. O sea, el hombre de Dios tiene que convencer a la congregación de que Dios le ha dado un llamado, de que Dios lo ha llamado. O sea, porque, mire, Moisés le dijo, ¿cómo me van a creer? ¿No me van a creer? O sea, porque Moisés realmente, hermanos, ni líder era en Israel. Ni líder. Porque ahí Dios, si usted dice, lee en el 16, ve y reúne a los ancianos de Israel. Y dile: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. O sea que él no era líder. Moisés no era nadie, hermanos, en Israel. Y en Israel, o sea, en esos israelitas, hermanos, y en esos grupos, hermanos, como el pueblo de Israel, habían unos líderes, hombres que se llamaban ancianos, hombres, hermanos, que tenían un liderazgo, porque ese pueblo, hermanos, la Biblia nos habla que era un pueblo de dura servir, por lo cuanto, hermanos, aquellos hombres que estaban enfrente como líderes de aquel pueblo, tenían que ser hombres intachables, hermanos, sin doblez, para que aquellos pueblos pudieran, hermanos, respetarlo. Y aquí estamos hablando, hermanos, de un hombre que no era nadie. Moisés, lo grande que tenía, hermanos, es que había estudiado en las escuelas egipcias. Se creía que era el hijo de Faraón. O sea, eso era lo que Moisés tenía. Eso es lo que podían ver en él aquellos israelitas. Pero de Dios, hermanos, o de que era un hombre de Dios y que había dado un testimonio al pueblo, Moisés no. Pero mire que este hombre se tuvo que presentar a aquel pueblo. Moisés le dijo: ¿cómo yo voy a ir ante mis hermanos? ¿Y cómo le voy a decir yo? Ve, le dijo. Y Dios le dio palabras clave. Porque si Moisés hubiera sido un hombre preparado, recuerden que Moisés no se preparó con los hebreos, Moisés se preparó con los egipcios. Entonces, por eso es que Dios le dio palabras clave, algo que el pueblo iba a entender, el pueblo iba a saber, algo de que este hombre realmente había sido enviado por Dios. Le dijo: el gran yo soy, le dijo. Así es, amén. O sea que mire que Moisés no sabía realmente todas esas palabras que aquellos judíos, imagínense, solo te dije: el gran yo soy me envió. Y ese Jehová. Ese Jehová, decían los israelitas, que envió a ese hombre. ¿Cómo ese hombre sabe esas palabras? Aleluya. ¿Cómo sabe ese hombre que así se presenta nuestro Dios delante de nosotros? O sea, mire, tuvo que primeramente convencer a los israelitas. Amén. Y usted va a ver hoy en día, hermanos líderes,
que se llaman ser pastores que no convienen ni a uno. Claro que la gente lo respeta porque dice que es el pastor, pero no tienen nada de Dios. Hermano, mire, este hombre, si usted se da cuenta, Moisés no necesitó prodigio ni milagro para presentarse al pueblo. Moisés necesitó los prodigios y milagros cuando se iba a presentar aquel gran demonio, aleluya, al mero Satanás, hermanos, a Faraón. Amén. Pero aún así, mire, cuando Dios le dio, hermanos, a Moisés, hermanos, Dios, si usted se da cuenta y lee la palabra del Señor, esos prodigios realmente eran ante Faraón. Pero Dios, Moisés, hermanos, tuvo que presentarse también, y porque aquellos empezaron a dudar. Y dijo Moisés, bueno, y empezó, mire, a meterse la mano aquí, y le salió blanca con lepra. Y de ahí lo volvió a hacer y se le quitó. Y después tiró la vara. No, hombre, se asustaron. ¿A quién no asustó? Fue el Faraón, hermano. Aquel ni cosquilla le hizo. Por eso es que el apóstol Pablo, hermanos, aleluya, habla, dice que con James y Jambres, dice, o resistieron a Moisés. O sea, esos eran, hermanos, los brujos, los agoreros que tenía Faraón. Que todos los prodigios que Moisés hizo, ellos lo hicieron. El problema es que ellos no se dieron cuenta. Mire, ¿sabe cómo? Hermanos, Dios demostró realmente que era el Dios de dioses, y que esos eran unos impostores, eran unos dioses falsos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando, hermanos, aleluya, la serpiente, hermanos, que tiró Moisés, se comió las otras. Ahí se dieron cuenta ellos de que ese Dios era poderoso, de que ese Dios al que Moisés andaba, hermanos, presentando, no era igual al Dios, hermanos, aleluya, diabólico de ellos. El Dios que Moisés le presentó, hermanos, a esos brujos, a esos agoreros, Dios les demostró que Él era el Dios de dioses. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos, hermanos, aleluya, de que en un liderazgo tiene que haber, hermanos, aleluya, prodigios, tiene que haber milagros, tiene que haber Dios, hermanos, aleluya, respaldando a aquel hombre a que Dios ha llamado. Bendito sea el nombre del Señor. Pues hay testimonio. Hay testimonio. Y hay diferencia. Por eso es que yo no sé por qué a veces hay muchos pastores que se pierden, hermano. Porque yo no sé por qué. Por eso le digo, porque no soy realmente un hombre de Dios. Porque un pastor, hermano, aleluya, un pastor no puede tener envidia de un miembro. Porque la congregación pues siempre sabe distinguir. Les dije que aquí ha venido personas y aquí con solo que el hermano predica, hermanos, aleluya, ya saben que él es el pastor. Y ya saben. Y a Judá le han dicho, ¿qué tiene de hombre? Dice. Entonces, o sea, realmente Dios es el que respalda, pues. O sea, entonces, y estos hombres, hermanos, aleluya, mire, ese es el problema de que todos ellos no tienen un llamado de parte de Dios. Dios no los está respaldando. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, aleluya, tienen que estar peleando ahí con el hermanito. Hasta se asustan darle un micrófono a una persona en esa iglesia. ¿Por qué? Porque si le dan un micrófono al que está, a lo mejor tiene el llamado. Él no tiene llamado, pero aquel sí. El miembro tiene llamado y cuando empieza a predicar, la gente, hermanos, se goza. La gente dice, oh, Dios está hablando. Aleluya. Imagínense que en esos lugares es al revés. ¿Por qué? Porque no tienen el llamado de parte de Dios. Hermanos, no, aquí no es por carisma, no es por... No. Es que hay que tener un llamado de parte de Dios. Para que Dios respalde todo lo que nosotros hacemos. O sea, porque si lo vemos allá a la historia, vamos a ver a un Moisés, hermano, que no simplemente, hermanos, hizo esos prodigios ahí enfrente de Faraón, no. Cuando Dios lo mandó a que tocara con la vara el mar rojo, el mar del Nilo, el río Nilo, perdón, solo con la vara, mire, tocó Moisés y aquel río se convirtió en sangre. O sea, Dios hizo los prodigios a través de Moisés. Amén. Dice que aquel pueblo, hermano, salió en medio de prodigios y de milagros. Así es, aleluya. O sea que los egipcios se supieron quién era el Dios de aquellos hebreos. Amén. A través de Moisés. O
sea, estos hombres, hermanos, realmente, por eso es que es necesario. El apóstol aquí está hablando, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, por lo general, todo el que anhela un liderazgo tiene que tener un llamado de parte de Dios. Aunque hoy realmente, hermano, tiene que tener cuidado porque hay gente que son dinámicas, pero no necesariamente tienen un llamado. Por eso es que vemos, hermano, gente que, aleluya, como le llamaban a uno que llegó a la iglesia allí, que le decían el jueguito. Jueguito le decían porque era bueno, hermanos, y predicaba y hablaba y no sé qué. Pero cuando se tenía que sentar a hermanos a escuchar palabra y doctrina, Se le pagaba el juego. se le fue el juego y se desapareció, se hizo humo. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa a veces? Muchos dicen que son de santidad, muchos dicen aquí, dicen allá, pero ¿por qué no aguantan cuando se les predica la palabra? ¿Por qué? Porque la palabra va a traer y los va a redarguir, los va a exhortar. ¡Aleluya! Porque nadie es inmune a la palabra, hermano. Nadie es inmune a la palabra. Hasta el más santo, la palabra lo tiene que cortar. Amén. Aquí no nadie se va a escapar. Entonces vemos aquí que dice, pero, versículo 2, es necesario, miren, pero es necesario, ok, en otras palabras, debe ser. Primera de Tito, capítulo 1, versículo 7 al 16 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor, mire, de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan cosas eternas, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Miren, o sea, eso está hablando, dice, pero es necesario. Ahora vamos a descifrar cada uno de estos, hermanos. Pero es necesario, mire, el número 1. O sea que cuando estamos hablando, mire, aquí ya este hombre dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero dice, pero es necesario. Aquí es donde él empieza a dar cada uno, mire, esto no son cualidades, hermanos, de un líder, no, son requisitos. ¿Qué quiere decir eso? Alguien, mire, cuando usted, por ejemplo, va a llenar una aplicación en un trabajo o cualquier solicitud que usted hace de empleo o de una posición, le ponen ahí, hermanos, que llene unos requisitos y a veces los marcan, hermanos, hasta con letras rojas para que no los puede omitir usted tiene que cumplirlo, y si usted no los cumple, hermanos, no le aceptan la aplicación. O sea, no hay opción, son requisitos. O sea, que no son cualidades que tiene que tener, no, pues, no tiene esto, pero sí tiene aquello. No, esto no es que, no, estas son requisitos. Amén. Son requisitos, hermanos, aleluya. Los que siguen a continuación, que tiene que llenar. El que no llena estos requisitos no puede ser elegido como líder. No puede. Porque ahí es donde están los problemas. Y allí es donde fíjense que la iglesia ha aflojado. Porque hay de casos a casos. Porque no podemos juzgar, hermanos, muchos casos dentro de las congregaciones. Porque necesitamos, hermanos, esos son puntos, hermanos, que se tienen que arreglar personalmente dentro de la congregación. No podemos generalizar. Porque hay de casos a casos y vamos a estar viendo. Porque hay puntos que son delicados. Hay puntos, hermanos, dentro de estos requisitos que son muy
delicado. Y se requiere, hermanos, aleluya, la guianza del Espíritu Santo. Se requiere, hermanos, un estudio. Se requiere, hermanos, aleluya, un consenso, digámoslo así, entre el liderazgo de una congregación para actuar debidamente, hermanos, porque es peligroso. Porque si nosotros, hermanos, no actuamos debidamente, podemos enviar a muchos al mundo. Nos podemos convertir en fatuos. Eso habla la palabra del Señor. Cuando nosotros enviamos a alguien, hermanos, al infierno directamente y no lo convertimos en fatuos. Entonces tenemos que tener cuidado, porque hay cosas que están aquí, ahí están, no las vamos a quitar, hermano. Porque yo, mire, yo me he puesto a escudriñar esta palabra, hermanos, y yo digo, Dios mío, no es fácil, pero hay cosas que tienen que tomarse, hermano, con madurez y con responsabilidad, sin violar la palabra. Amén. Porque hay muchos que se van al extremo, y eso es lo que nosotros queremos también evitar. No irnos, hermanos, a esos extremos que nos pueden a nosotros poner como jueces, ¿verdad? El cual Dios nos lo ha dado la autoridad, ¿verdad? Porque muchos han parado a estos puntos, hermanos, aleluya, se han ido y han condenado, han juzgado. Y vamos a estar hablando más adelantito de esos. Porque como le digo, no todos, hay muchos que son fáciles, porque son de carácter, ¿verdad? Son de personalidad. O sea que nosotros podemos cumplirla. Pero hay muchas cosas, hermanos, que pueden estar fuera de nuestras manos. Y así, muchos hermanos, aleluya, han pasado por situaciones que no están dentro de sus posibilidades haberlas arreglado. Pero Dios nos ha llamado y tiene un liderazgo. Entonces nosotros necesitamos eso. Porque ahora no vamos a permitir, como muchas congregaciones, el desorden, hermano. Porque ahí es donde se necesita tener, ¿me entiende?, la responsabilidad, ¿verdad? Dentro del liderazgo, tener esa responsabilidad de no quebrantar estos requisitos, pero tampoco ser flojo, pues, ¿verdad? Entonces lo primero es que, o sea, si no se cumplen, hermano. Por ejemplo, yo un día fui a agarrar una aplicación de un trabajo y decía, tiene que trabajar horas extras y tiene que estar dispuesto a trabajar sábado y domingo. Si usted no cumple con eso, no llene la aplicación. Entonces así tiene que ser esto. Esos son requisitos. Por ejemplo, cuando usted va a llenar una solicitud de migración, si usted no cumple todos los requisitos, no le van a dar nada. Tiene que cumplir con lo que dice, punto por punto, hermano. Mire que eso ha sido terrible. Eso no le dan nada a usted si no cumple punto por punto esos requisitos. Entonces aquí lo que vamos a ver a continuación, como le repito, no son cualidades, no es que no, son requisitos que tiene que cumplir un líder, hermanos, aleluya, cristiano. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mire primero, el número 1, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Es vivir de tal manera, hermanos, que nadie pueda justamente acusarlo. No estamos hablando de acusaciones, hermanos, aleluya, cuando habla aquí que tiene que vivir de tal manera que nadie pueda acusarlo. No significa que un pastor no esté expuesto a que lo acusen. Si lo pueden acusar. Y a muchos los acusan. Pero los acusan de ser que no, pero hay unos que los acusan, ¿por qué? Porque predican la palabra. Así es. Ese hombre como predica, dicen. No, o sea, no está hablando de ese tipo de acusaciones, está hablando, hermano, de señalamiento realmente. Cuando habla dice que sea irreprensible. O sea, ¿en qué forma? Hay personas, hermano, mire, yo en cierta ocasión fui a visitar a unas personas que conocía en el mundo. Y conocí a un hermano también que en ese tiempo se congregaba. Y me preguntó, oye, y Julano, me dijo,
Ahí va a la iglesia, le digo, conmigo. Ah, me dijo. Mira, ese sinvergüenza, vos, me dijo, si me ha venido a pagar los $2,000 que me deben, me dijo. Así, una mujer impía. No les enseñan a ir a tu iglesia, vos, me dijo, que no sean pícaros, me dijo. Sí, le digo yo, pero miren esas cosas, hermano. O sea, de eso es lo que está hablando la palabra. De hombres que no tengan esa clase de acusaciones. O sea, por eso es que dice que sea irreprensible. Hermano, que en su vida pasada, hermanos, aleluya, usted también haya dado un grado de responsabilidad, de honestidad. Porque han habido hombres terribles, hermano. Pero hay cosas que uno tiene que arreglarlas también. Amén. Hay cosas que uno tiene que arreglarlas. Porque imagínense ese tipo de cosas, hermanos, ese hombre en el Evangelio. O sea, desde que llegó, dije yo, bueno, ahí es donde uno llama a uno a un razonamiento, hermano. Y dije, bueno, si este hombre tenía esta deuda, por lo menos hubiera venido aquí de esta mujer. Porque para esa mujer este hombre no es cristiano, aunque él tenga un comportamiento excelente en su nueva vida. Pero esa mancha, porque yo digo que un hombre, hermano, que tenga, verdad, haya sido convertido a Dios y tiene ese tipo de cosas, yo le voy a ser sincero, yo le doy gracias a Dios, hermano, que yo era un hombre terrible, borracho, pero a mí la gente no me señala, hermano. A mí la gente no me anda señalando ni en mi pueblo, hermano, porque gracias al Señor en mi juventud también me supe conducir, hermano. Allá nadie me anda señalando, ni ninguna mujer me anda maldiciendo porque yo la engañé y que dañé la vida de una jovencita. No, hermano. Nadie me anda señalando, gracias al Señor, a eso. Nadie. Allá en el pueblo no se va a parar una muchacha y a decirme, maldito, que no sé qué, que para allá. No. O sea, de esas cosas son las que hablan. ¿Cuántos hombres, hermanos, no han hecho cosas terribles y hoy se llaman ser pastores? Hoy se llaman ser ministros del Evangelio. Y, hermanos, aleluya, hicieron cosas terribles. Cosas, hermanos, aleluya. Ese es el problema que estamos viviendo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Primeramente tiene que ser irreprensible. O sea, que la gente pueda decir, pues, del ministro de Dios, ese hombre es un hombre estricto, ese hombre es aquí, ese hombre predica la palabra aquí. Hasta lo pueden juzgar a uno. Así es. De que es extremista. Sí. Pero eso no es eso lo que habla la Biblia. Porque en esos asuntos, hermanos, la gente tiene que verle con Dios. Pero es diferente a que el vecino, hermano, aleluya, o la familia que lo conozca a uno, lo señale. Eso es diferente. Por eso es que nosotros, hermanos, requerimos tener un comportamiento aún dentro de la familia. Amén, amén. Dentro de la familia, ¿con quién nos vamos a juntar? No podemos ponernos a la par, hermano. Nosotros, mire, no simplemente usted, hermanos, con ser líder o tiene que tener un cargo dentro de la congregación. Esto aplica, lo de ser irreprensible aplica, hermanos, a todo miembro de la congregación. Amén. Porque todo, hermanos, lo que nosotros hacemos allá afuera nos van a tildar. Amén, amén. Así es. Si nosotros nos ponemos a la parte de la gente, hermanos, que no tiene medida en la boca y nos ponemos a hablar como ellos y venimos a la iglesia, ahí ya no nosotros, ¿qué? Ya no somos irreprensibles. Ya ahí sí los van a juzgar. El día que ustedes lo vean, yo siempre me he cuidado, hermano. Y nosotros tenemos que cuidarlo. Por eso yo hablo con Josué también, que él tiene que tener responsabilidades. Hermanos, cuando nosotros tomamos un liderazgo, hermanos, y predicar la palabra del Señor no es fácil. ¿Por qué? Porque uno tiene que andar, como dicen, pianito. ¿Por qué? Porque en determinado momento alguien de esas gente, hermanos, que se junta con nosotros allá afuera en nuestros trabajos, los van a escuchar predicar. Y cuando nos escuchen predicar, hermanos, sean atraídos por la palabra de Dios. No los tilden porque somos unos infieles allá afuera. Eso está hablando la palabra del Señor. O sea, está hablando que es necesario que sea irreprensible. Amén. O sea, que el testimonio que este hombre haya dado es importante. Porque, por ejemplo, nosotros ponemos al ejemplo, hermano, que dicen, póngale de ciertos que hablan, que no, que el hermano es extremista, que el hermano aquí, pero yo no he escuchado algo, hermanos, que digan del pastor, no, que ese es un sinvergüenza, que este es aquí, que este es allá, ni, oiga bien, ni se atreven a decir eso, ni se atreven a decir como dicen muchos pastores, ya se quiere ser rico.
o ya no quiere trabajar. Los que lo conocen y los que no conocen, yo nunca he escuchado esas expresiones. ¿Por qué? Porque lo conocen. Saben que ha sido un hombre que ha trabajado y que trabaja. Y que si está en este asunto, hermanos, es porque Dios lo ha puesto. Amén, aleluya. Y porque tiene un llamado. Pero no, si usted va a dar cuenta de muchos, hasta los mismos amigos le dicen, no, es que vos ya no querés trabajar. Tal vez no lo puedan decir, ¿verdad? Pero estamos hablando de eso, de ser irreprensible. Por eso es que cuesta, hermano. O sea, por eso es que vemos, ¿por qué? Pero ese es el problema de muchos hombres. Y mire que lo triste es que muchos hombres dentro del Evangelio han perdido su testimonio. O sea, no son irreprensibles. No tienen la capacidad. Porque yo he escuchado, hermano, que alguien predica y dice, y imagínate cómo predicar si tiene taller de mecánica, hermano, le cobra el doble de lo que le cobra un impío y no le arregla el carro. Ve, ahí, ¿quién ha arruinado su testimonio? El mismo. ¿Dónde? Dentro del Evangelio. Pues es que cuando predican eso, ¿cómo van a tener autoridad, hermano? ¿Ah? ¿Cómo van a tener autoridad ellos? Aunque Dios los usa, hermano. Porque vamos a ser reales, esos hombres saben Biblia. Esos hombres, hermanos, cuando se ponen, predican con denuedo aquella palabra. Pero no han cuidado su testimonio. No se han cuidado, hermanos, aleluya, de saber que están tratando con un hermano y que es el hermano que le están haciendo, hermanos, un trabajo. Porque hay gente, mire, hermanos, aleluya, en el mundo, que si no le arregla el carro, no le cobra. Si usted, yo hay mecánicos, hermanos, que yo llevo el carro y me dicen, mira, ¿cuánto te costó tanto? Y ya el hombre estuvo peleando y no lo arregló y me voy, no me cobran. O sea, son hombres honestos, entonces, pues. Hay hombres honestos, claro que yo, hermano, por ejemplo, un mecánico estuvo ahí un día peleando y no me lo arregló, hermano, y yo ahí le doy su parte, pues por lo menos la mitad de lo que me iba a cobrar, porque no tiene que ser justo también, pues. Ni modo que me voy a ir, hermanos, aleluya, de que no, pues, como no me lo arreglaste, no, porque así soy yo, eso gracias a Dios tengo a un mecánico, hermano, que así es, honesto. Si yo le llevo el camión, hermanos, y no me le encuentra el problema, y él me dice, no, pues ni modo, entonces yo le doy ahí, si me va a cobrar $100, le doy 50, hermano, le digo, porque el hombre estuvo ahí que se va luchando, pero si no me lo arregló, no me cobró. Entonces, esas son las cosas, hermanos, que muchos no están cuidando y son líderes. Anhelan un liderazgo, pero no se han cuidado, no son irreprensibles. Ese es el problema. No es que fíjense no es que no tengan palabra de Dios estos hombres, sino que es que tienen esa manchita, no cumplen ese requisito. El próximo dice, mira, aquí es donde está uno de los puntos serios. Irreprensible, marido de una sola mujer. Mire, hermanos, si nosotros nos vamos a la palabra, o sea, realmente en el texto griego no aparece la palabra sola, sino que aparece prácticamente marido de una mujer o marido de una esposa. O sea, no aparece, porque aquí es donde hay muchas confusiones. Aquí es donde dice, por ejemplo, vaya, digamos, en el mundo, hermanos, aleluya, hay muchos hombres que vinieron al evangelio y en el evangelio se casaron, pero en el mundo pues no solo tuvieron una. Y aquí es donde muchos hermanos, aleluya, empiezan a buscarle. Porque realmente cuando mira a alguien es nombrado a liderazgo, es como los políticos, hermanos. Les empiezan a escudriñar y sacar los trapitos al sol. Pero aquí antes tenemos que tener cuidado, porque si nos vamos al término realmente, al texto original griego, dice marido, no dice de una sola. Porque si lo vamos a topar textualmente, es que este hombre solo una vez, hermano, solo una mujer haya tenido. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia habla, hermanos, aleluya, de que tenga una mujer. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está dando a entender es que este hombre tiene que ser fiel a su esposa. Está hablando de la fidelidad.
O sea, dice marido de una mujer. ¿Por qué? Porque cuando estos hombres predicaron el evangelio, hermanos, se salieron. Miren que estas enseñanzas realmente son para los gentiles. Porque los judíos, hermanos, por lo general, aunque tenían la mala costumbre, hermanos, aleluya, de repudiar a sus mujeres, por eso es que Jesucristo los reprendió. Y Jesucristo les dijo, pero no fue así al principio. No fue así, le dijo, sino por la dureza de vuestros corazones es que Dios mandó a Moisés dar cartas de divorcio. Pero ya en el momento que Jesucristo vino a esta tierra, encontró un desorden realmente, hermanos, y un abuso de parte de aquellos judíos. Pues es que Jesucristo tuvo que enfrentarlo y tuvo que ponerles un freno, hermano. Porque estos hombres, ¿verdad? Según se cuenta, hermanos, y se cree de que estos hombres por nada, si la mujer, hermano, no podía cocinar, ya la querían mandar para la casa. Y ya a lo mejor ya le habían echado el ojo a otra. Y así, como aquella no podía lavarle los trajes, la repudiaban y la iban para de otra. Y ese era el desorden que habían, hermanos, formado los judíos. O sea, realmente, cuando habla la palabra del Señor, está hablando de que el repudio en realidad, hermanos, era por ejemplo cuando una mujer, hermanos, en aquellos tiempos, hermanos, un hombre se juntaba con una mujer y aquella mujer no la encontraba, hermanos, honrada, digámoslo así. Él la podía repudiar, era la única manera. Pero estos repudiaban a su mujer, hermanos, por todo. Entonces aquí estamos hablando de que el apóstol Pablo le está hablando a una sociedad realmente, hermanos, que venía de ideas y creían en diferentes dioses. Pero, o sea, realmente, hermanos, si los vamos a esas ciudades como Efeso, allá en Corintio, o sea, eran ciudades corruptas, hermanos, donde habían, hermanos, imagínense que las prostitutas eran profetizas. Pues había un templo ahí que adoraban a una diosa Diana, y que las mujeres que ejercían ahí eran prostitutas. O sea, está hablando, hermanos, aleluya, de que de eso está hablando el apóstol Pablo, de que estos hombres venían de costumbres, hermanos, polígamos, pues eran polígamos, tenían diferentes mujeres y era normal en esas sociedades. Por eso es que el apóstol Pablo tiene que decirles claramente que el obispo tenía que ser marido de una mujer. No podía ser un polígamo. O sea, la poligamia, hermano, es un hombre que tiene diferentes mujeres. Como por ejemplo lo hacen los mormones allá en aquellas zonas de allá del norte de los Estados Unidos. Y muchos allá en México también creo que existen estos mormones, hermanos, que practican la poligamia. Como este hombre, hermanos, aleluya, que se mató en Hueco ahí con un grupo de personas, David Koresh. Ese hombre era un polígamo, practicaba la poligamia. Este hombre se acostó, hermanos, con todo, o sea que todos los niños que habían ahí en ese lugar eran hijos de David Koresh. Porque se acostaba, yo no sé cómo ese hombre tremendo hizo, hasta pastores habían ahí, hermanos. Pastores, ministros del evangelio. Los convenció para que él tenía que acostarse con esa mujer. O sea, eso está hablando, hermano. Entonces el que está hablando el apóstol Pablo dice, marido de una mujer. ¿Verdad? Lo que pasa es que ya la traducción, como les digo, pero si ya lo vemos en el texto griego, no aparece la palabra sola, sino que sería traducido marido de una mujer, marido de una esposa. O sea, realmente estamos hablando de que en otras palabras tenía que ser fiel a su mujer, a su esposa. Eso es lo que está hablando cuando habla, o sea, que el obispo tiene que ser fiel. Aleluya. A su esposa. Amén, amén. O sea, está hablando y está haciendo énfasis a eso. Porque eso, hermanos, aleluya, no se puede, digamos, o sea, que es lo que se tiene que cuidar. Porque en el liderazgo, ¿me entiende? Vienen tentaciones. Si se ven tentaciones dentro de los hermanos, no digamos dentro de un líder, que es el que está al frente. Y hay unos que como no tienen el llamado de Dios, tienen carisma. Y las hermanas, por eso es que andan ahí pastorcitos. Miren que las hermanas en esas congregaciones adoran al pastor. Ajá, al pastor enamorada, a lo mejor han de estar de pastor.
halagan más al pastor que a su esposo. ¿Ah? Entonces esos hombres hay que tener cuidado, hermano. Esos hombres lo que tienen es carisma. Y uno como esposo tiene que tener cuidado también, hermano. Yo estuviera en una iglesia ahí donde mi esposa anduviera con... No me entiende el nombre, ¿no? Llevándole regalitos y que esto, y siendo fiel con el pastor, hermano. Hay que tener cuidado, hermano. La gallina para el pastor y los frijolitos para la esposa. No, hay que tener cuidado. No cualquier cosa, ya sabes, si necesita aportar, puede participar, hermano. O sea que en otras palabras tiene que ser ¿qué? Un hombre, hermano, casado, no un célibe, ¿verdad? Como le enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es al revés. En vez de hablar de un hombre que tenga esposa, habla y enseña de que no tiene que casarse, tiene que practicar el celibato. Entonces, pero realmente en la realidad y en los requisitos, hermanos, para el obispo, para un oficio, hermanos, dentro de la congregación, tiene que ser el hombre casado. Eso lo practicaban los judíos también, hermanos, cuando hablaban lo que eran los miembros del Sanedrín, que era la máxima, los líderes de máximo de la autoridad eclesiástica, pues, de los judíos. Se llamaba Sanedrín. O sea que para poder pertenecer al Sanedrín tenía que ser casado un hombre. O sea, era un requisito. Por eso es que muchas congregaciones, aleluya, requieren, ¿verdad? O muchos concilios se apegan a que el hombre, ¿verdad? El obispo realmente, el pastor, tiene que ser casado. ¿Verdad? Ahí realmente tendría que uno entrar en un punto, ¿verdad? A ver realmente si se puede aplicar completamente, ¿verdad? Al casamiento, o se puede enviar a un joven al ministerio, ¿verdad? Por lo general, hermanos, aleluya, un joven puede ejercer el ministerio de evangelista, de misionero, pero ya cuando se va a plantar dentro de una congregación, es recomendable que ese hombre vaya con su esposa mejor, por tantas cosas que se han visto y por lo que la palabra del Señor enseña, es mejor cumplirlo así. Porque han habido, sí, hermanos, han habido jóvenes que los han enviado a pastorear, y a veces allá, hermanos, en vez de dar inicio de que son hombres, allá andan quebrándose con los hermanos. Sí, hay jóvenes que aparecen, andan quebrándose allá. Yo he escuchado de eso, hermano. De jóvenes que han enviado al ministerio y ahí los traen porque el hermano que vivía con ellos le miró que quebraba mucho, y el hermano dijo: y está raro este pastorcito, se quiebra mucho. ¿Ah? Es mejor que llegue ahí con su esposa, Dios, hermano, porque respete también las hermanas y también los hermanos, ¿verdad? No vayan a haber hermanos ahí maten en el pastor. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que en otras palabras está hablando que no puede tener, hermano, no puede practicar la poligamia, no puede ser marido de diferentes o de varias mujeres, sino que tiene que ser fiel a su esposa, cumpliendo ¿qué? En Hebreos capítulo 13 habla, miren, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Amén. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Está refiriéndose, hermanos, aleluya, en nuestro lecho, aleluya, cuando uno va, hermanos, aleluya, a la intimidad, hermanos, tiene que ser dentro del matrimonio, porque si no es mancillarse delante de Dios. Por eso es que dice sin mancilla, o sea, con la bendición de Dios dentro del matrimonio. Por eso entonces esto es lo que está realmente prácticamente hablando aquí. Dice marido de una mujer, o sea, fiel a una mujer, fiel a su esposa, honroso, o sea, honrando ¿qué? El matrimonio. Porque ese es el punto, mire, donde hoy el diablo está pegando, hermano, en los ministerios pastorales.
¿Cuántos pastores, hermanos, no han terminado divorciados? ¿Por qué? Porque no han sido fieles. No han sido fieles a la esposa. Por eso es que, no han, en otras palabras, no han honrado su matrimonio. Porque la Biblia dice que honroso sea el matrimonio. Y si el matrimonio es honroso, ¿quién es el que lo va a honrar? Nosotros, los que estamos casados, tenemos que darle honra a esa institución, ¿verdad?, puesta por Dios. Entonces ese es el problema, que muchos hermanos no han honrado su matrimonio. Por eso es que vemos hoy pastores divorciados, pastores separados, pastores que las esposas se han ido con otros. ¿Por qué? Porque no han sido fieles. Eso no es de gusto, hermano. Porque estos hombres, hermanos, a lo mejor en determinado momento, hermanos, descuidaron a su esposa por andar ahí atendiendo a otras hermanas. Porque hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Nosotros necesitamos, hermanos, aleluya, porque aquí todavía no hemos visto nada. Gloria a Dios. Pero tenemos que ver muchas cosas todavía. Pero Dios no tiene guardado, hermano. Es que aquí no van a andar haciendo quiebre nadie. Aquí el Espíritu Santo va a entrar. Hermano, el que entre a este lugar va a tener que tener temor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Toda aquella mujer y hombre que entre a este lugar se va a dar cuenta que aquí está Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí nos vamos a comportar como cristianos. Y vamos a respetar a las hermanas, a las jovencitas. Bendito sea el nombre del Señor. A los jóvenes, hermanos, aleluya. ¿Cómo sale? Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Porque eso es lo que necesitamos. Gloria a Dios. Pero por eso es que se necesita el liderazgo. Sí, el problema es que cuando descuidan, no puede descuidarse el matrimonio, no puede descuidarse la esposa. ¿Ah? Un marido de una mujer. O sea, como le dan honor, mire este apóstol Pablo, hermano. O sea, por eso es que ese es el problema, como le digo. Mire qué bonito, hermano, aleluya, cuando usted llega a una iglesia y ve a la familia pastoral ahí. Ve a aquella mujer, al hombre cómo trata a su esposa y su esposa a su marido, y aquel respeto. Ese prácticamente, hermanos, es honrar. Dentro de la congregación es el símbolo, pues, del matrimonio, donde los jóvenes van a desear, hermanos, tener ese matrimonio, casarse. Porque imagínense estos jóvenes, hermanos, que no tienen esos testimonios dentro de la iglesia, ya ni se quieren ni casar. Por eso es que vemos hoy en esa iglesia, hermanos, aleluya, que las jovencitas están saliendo embarazadas. Y no le importa a nadie el matrimonio. Aleluya. Es terrible, hermano. Así es, amén. Entonces, dice marido de una sola mujer, o de una mujer, ¿verdad? Por eso le digo, la sola ha hecho, hermanos, aleluya, de que muchos pues malinterpreten este punto y lo lleven, hermanos, aleluya, a otras áreas donde realmente no nos corresponde a nosotros. Ahora bien, sigue el número 3, es sobrio. Mire, la palabra misma lleva en su sentido la idea de estar libre de la influencia de lo intoxicante. En otras palabras, tiene control de sí, se domina a sí mismo en todo. O sea, cuando está hablando de la sobriedad, hermanos, aleluya, está hablando de que él todo lo controla en su sobriedad. O sea, estamos hablando que, como por ejemplo, alguien, hermanos, aleluya, que anda bajo los efectos del alcohol, de la droga, no puede controlarse. Pero alguien que está sobrio, hermanos, aleluya, sin alcohol, sin nada, se puede controlar. Pero aquí cuando está hablando la palabra del Señor, que el obispo tiene que ser sobrio, está hablando de que no se puede, o sea, se tiene que controlar ¿de qué? De muchos deseos. ¿De deseos de qué? De hacerse rico. De los deseos que vienen, ¿por qué? Hacerse de la fama. Del deseo de qué? De hacerse grande. Amén. Entonces todo eso está hablando que un hombre sobrio sabe controlarse. Que aunque vengan las tentaciones, hermano,
aunque vengan los deseos. Pero ahí vemos donde, de que muchos no son sobrios, se han dejado caer y llevar por la vanidad. Amén. O sea, hay excesos, hermano. O sea, hay personas que no han mantenido la sobriedad y se han desbocado. Y por eso vemos, hermanos, aquellas grandes mansiones a la orilla del templo y el templo cayéndose. Y vemos a aquellos hombres con aquellos grandes carros, con el dinero de la congregación, Amén. con carros del año. Los hijos en las mejores universidades con carros del año. ¿Por qué? Porque no han sido sobrios. Hay que ser sobrio, hermano. Amén. ¿Verdad? Eso no significa que el pastor no puede tener un buen carro y el carro del año, sí lo puede tener. Pero no estamos hablando, hermanos, aleluya, de estos hombres que no han tenido esa sobriedad, no han tenido, hermanos, aleluya, ese dominio de sí mismo y se han dejado llevar por la moda, por lo que va saliendo, los mejores trajes. Hay pastores, hermanos, aquí que si el traje no vale $400, no se lo agarran de regalo. Si los zapatos, hermanos, no valen $200, $300, no me lo agarran. A eso estamos hablando, eso no es sobriedad. Esas personas no se controlan. Así es. Entonces está hablando que no debe de intoxicarse. En otras palabras, igual, si se deja de pocar, hermanos, aleluya, por esas cosas de la vanidad, también no va a ser sobrio. ¿Dónde? En la palabra, Amén. en la enseñanza. No va a haber sobriedad. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Para siempre. Otro es, el número 4 es prudente. O sea, en otras palabras, de mente sana. Persona que tenga, hermanos, un temple y un dominio propio. O sea, la prudencia, ¿verdad? O sea, a saber conducirse, eso es ser prudente. Mire, decoroso. Decoroso, cuando habla la palabra decoroso, está hablando, hermanos, una persona ordenada en todos los sentidos. Un líder tiene que ser, hermano, ordenado en todo. No puede andar, hermano, mire, porque usted, si no es decoroso, hermano, cuando habla la palabra decoroso, aleluya, no está hablando de que sea bonito, no, está hablando decoroso de que sea ordenado en todo. O sea, por eso es que vemos, hermanos, aleluya, pastores que andan improvisando. No tienen ya un programa definido, sino que improvisan. Y ya cuando menos acuerdo, hermanos, hay un show dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque quieren improvisar. Empiezan a imitar las otras cosas. Pero aquí dice la Biblia que tiene que ser de mente sana, persona con temple y de dominio propio en todo aspecto, hermanos, de su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, otro es hospedador. O sea, esta palabra, mire, hospedador es una palabra compuesta entre amor y desconocido. Mire que la situación, hermanos, cuando habla y exigía este requisito de que tenía que ser hospedador el hombre de Dios, el líder. Porque en aquellos tiempos, hermanos, aleluya, o la situación en el siglo I demandaba. Porque mire, estos hombres, hermanos, aleluya, que iban a predicar. El apóstol Pablo, hermanos, no es que lo estaban esperando en todos los lugares que llegó a predicar. A él en esos lugares le abrieron las puertas. Y muchos de esa gente que les abrieron las puertas al apóstol Pablo, ahí fundaba una iglesia. O donde llegaba, porque como el apóstol Pablo andaba predicando, en cierta ocasión, hermanos, allá se fue a predicar a un río el apóstol Pablo ahí. A unas mujeres que estaban lavando ahí. Y una de ellas era Lidia. Y Lidia le dijo a su esposo: mira, allá anda un predicador. Y lo llevaron allá, fundaron una iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Allá, o sea, que el apóstol Pablo llegó ahí a ese pueblo, empezó a predicar. Y allá Lidia, hermanos, aleluya,
fue atraída por el Espíritu Santo, se convirtió, y esa mujer llevó el mensaje a su casa, y ahí se formó una iglesia. Ahí estuvo el apóstol Pablo enseñando. O sea, está hablando que en aquel tiempo, hermanos, aleluya, se requería. Y aunque hoy, hermanos, aleluya, es diferente, ¿verdad? Hoy es diferente, pero no podemos hacernos indiferentes. Tenemos que ser hospedadores. Amén, amén. Hospedadores, hermano. Aleluya. Ahora hay que tener cuidado, ¿va? No podemos andar metiendo a medio mundo en la casa, hermano, porque es terrible. Hay que tener cuidado, o sea, hay que tener ese sentido y ese espíritu de hospitalidad. Pero aquellas personas que van a llegar a nuestros hogares tienen que respetar nuestros hogares. No pueden violar las reglas que nosotros tenemos, hermano. Aleluya. Porque si nosotros metemos a personas que nos van a traer problemas en nuestra vida espiritual, ahí ya no va con la palabra del Señor. O sea, nosotros vamos a hablar de hospedar. Cuando está hablando de hospedar, o sea, que sea hospedador, está hablando también, hermanos, de que velemos por las necesidades también de la familia, de los hermanos, aquel que realmente tiene necesidades. No podemos ser indiferentes. No necesariamente tenemos que prestarle un cuarto y nuestra casa, no, con que le demos y le ayudemos. Eso está hablando de ser hospedador, el hombre de Dios, el líder. Pero hoy no, hermano. Bendito Dios. Esos hombres que cuando tienen necesidades en las iglesias, a ellos no, que ni los busquen. La Biblia nos habla, miren, hermanos, aleluya, lo importante de ser hospedador. Porque muchos que hicieron esto, hermanos, aleluya, hospedaron ángeles. Miren el capítulo, en Génesis capítulo 18, este hombre, hermanos, hasta lo mencionan en el Nuevo Testamento, a Abraham, la importancia, hermanos, de ser un hombre hospedador. ¿O verdad? Claro que aquel hombre, cuando vio a aquellos varones, vio en ellos, ¿verdad?, el reflejo de Dios. Por eso, de ese tipo de personas estamos hablando, de la hospitalidad, que venga un verdadero siervo de Dios. Pero es que hoy en estos tiempos es difícil, hermano. Es difícil. Realmente, si usted se pone a pensar, hermano, hay hombres que hasta deben ser pastores y que dan muestras de que Dios está con ellos. Y a veces uno le quiere abrir la puerta, hermano, pero dice, no, gracias a Dios que no los llevó a su casa, porque imagínense si se desaparecen así, pues, sin avisar. Imagínense qué clase de personas son esas, hermano. Y uno tal vez a lo mejor tuvo intención de llevarlos a su casa, de decirle, voy a ayudar a este varón, ahí tengo un cuarto, ahí se puede quedar. Ajá, pero ya a los días aparece el hombre que se desapareció y ni a Dios le dijo. Y uno se pone a pensar, y uno realmente hay que tener cuidado. Porque estamos hablando de hombres que aparentemente han dado testimonio de que los han dado testimonio que son hombres de Dios, que hablan aquí, que han hablado allá. Y uno dice, no, pues este hombre vale la pena ayudarle y tiene las buenas intenciones. Pero después, hermano, por eso le digo, es que es difícil. Por eso es que hay que buscar, hermano, la guianza del Espíritu Santo. Mire es que en aquellos tiempos, cuando se practicaba la hospitalidad, hermano, en la iglesia primitiva, ¿verdad? En esos principios de la iglesia primitiva, era todo sano, hermano. No había tanta maldad. Incluso en los tiempos, hermanos, de nosotros, me acuerdo que llegaban gente de otros lugares, hermano. Llegaban allá, llegaban al pueblo unos señores que hasta los saludaba yo y no eran ni tíos míos. Ahora me doy cuenta que no eran nada míos. Eran unos señores que iban a vender cántaros allá, hermano. Y como allí mi abuelo les prestaba el patio para que le dieran guate a los bueyes y todo eso. Y ya, ya como los señores llegaban todos los años a vender cántaros, ya decíamos tíos nosotros. Y yo un día me andaban diciendo que no eran tíos de nosotros, sino que eran amigos de mi abuelo. Imagínense, pero ¿cómo era antes, hermano, la gente hospedadora?
Oye, hermanos, nadie, mire, si en ese México la gente es buena gente, hermano. En ese México la gente tiene buen corazón. Ahí no se muere de hambre uno, hermano. Pero ha habido gente mala. Y por eso a la gente hoy le da miedo. A mí un señor me dijo, mire, yo lo metí en mi casa, me dijo. Pero mejor duerma ahí en Jacombi, me dijo. Porque metí a uno, me dijo. Y era paisano suyo, me dijo. Y me robó, me dijo. O sea que por milagro de Dios no me corrió el Señor. Pero hay gente buena, hermano. En esos pueblos hay en México hay gente buena. No sé por qué hablan mal de los mexicanos, pero hay gente buena. Pero ¿por qué se hacen malos? No es que se hacen malos, sino que es desconfiado. Y es lo mismo hoy en el Evangelio, hermano. Con tantas cosas que nosotros hemos visto, hermano, a veces nos cuesta. No nos va a costar, bueno, ya que ya la hospitalidad es el problema, porque ya uno, hermano, hoy legalmente, vamos a ser sinceros, vamos a practicar la hospitalidad, ¿verdad? No estamos hablando, la hospitalidad no simplemente llevar a alguien a nuestra casa, sino que también servirle, ayudarle en sus necesidades, ¿va? Amén. Así es. Pero hoy realmente vamos a tener que practicar la hospitalidad y llevar a alguien a la casa que lo conozcamos, que nos haya dado testimonio en la iglesia, hermano. Así es. Pero si no nos ha dado testimonio en la iglesia, no podemos meter a nadie, hermano. No. O lo que un joven, un hermano ahí nos ha dado testimonio en la iglesia, y el hermanos, aleluya, lo corrieron del apartamento, no tiene dónde vivir. Ahí sí, tenemos que practicar ese principio de hospitalidad y llevarlo a nuestra casa, ahí en la sala o algo. Pero tiene que habernos dado testimonio en la iglesia. Porque si no, hermanos, aleluya, le vaya a pasar a unos jóvenes de allá que le robaron la renta. Y hermano, tremendo. Entonces, pero aquí habla, hermanos, aleluya, de que realmente la hospitalidad tiene beneficio. Y es un requisito que debe de cumplir el líder. Tenemos, o sea que en otras palabras tenemos que tener, no puede ser un hombre frío, pues. Indiferente. Eso es lo que está hablando la palabra del Señor. O sea, está hablando de que nosotros tenemos que tener ese corazón hospedador, ayudador, pues. Amén. Pero como ya viendo ya el panorama de la iglesia moderna, en la iglesia primitiva era más fácil. Pero ya en el panorama de la iglesia moderna, hermano, hay que tener mucho cuidado. Amén. ¿Verdad? Amén, amén. Entonces mire que este hombre, hermano, el capítulo 18 dice, después de Génesis, le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda y en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Mire, esto es lo que está hablando de él. Esto es hospitalidad. O sea, a lo mejor si no le da el techo al hermano, por lo menos la comida o algo en que ayudarle, ¿verdad? Eso está hablando de la hospitalidad, de que sea hospedador. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Otro requisito es, hermano, mire, apto para enseñar. Oiga bien, aparte de la inspiración divina, hermano, se requiere un estudio continuo
de las Escrituras. O sea, cuando nosotros, hermanos, tenemos un liderazgo, necesitamos irnos preparando en las Escrituras. Porque aquí está hablando, hermanos, uno de los requisitos dice que tiene que ser apto para enseñar. O sea, tiene que, si alguien es apto para enseñar, tiene que prepararse. O sea, nadie, hermanos, aleluya, nace ahí, no. Cuando uno es apto, hermanos, aleluya, para algo, es porque se ha preparado. Entonces es necesario prepararnos. El libro, hermanos, de Eclesiastés nos habla ya el gran sabio Salomón de que hay que prepararse. Mire este hombre en Eclesiastés capítulo 12:9 dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Mire, dice, entre más sabio fue el predicador, o sea, enseñó más sabiduría, y también hizo que el pueblo escuchara, y no solamente que el pueblo se quedara con el mensaje, sino que también escudriñara, o sea, lo inspiró. Entonces necesitamos nosotros prepararnos, ¿verdad? En las Escrituras, hermanos, a través del Espíritu Santo, buscando la guianza del Espíritu Santo, leyendo la palabra del Señor. Nosotros, hermanos, miren, realmente en el liderazgo es importante que manejemos, hermanos, estas epístolas pastorales. Tito, Timoteo, Santiago, Primera de Pedro, Juan, Judas, hermanos, el libro de los Gálatas, Corintios. Es necesario, hermanos, que nosotros manejemos, hermanos, todas estas escrituras. Porque mire, también nosotros podemos hablar y entender mucho el Viejo Testamento, pero cuando el diablo se quiere oponer, hay que hablarle a través del Nuevo Testamento también. Amén. Porque a veces cuando usted trae una palabra, hermanos, aunque sea poderosa, el diablo va a decir: era el Antiguo Testamento. Como el diablo dijo que en el Antiguo Testamento hay que agarrarlo también en el Nuevo Testamento y traerle una palabra sólida. Porque mire, en las epístolas del apóstol Pablo, ahí es donde van, hermanos, a inyectarnos las doctrinas realmente del Evangelio. Este hombre, hermanos, el apóstol Pablo, no hallaba palabras, no hallaba manera. Yo cuando leo esas epístolas, hermanos, puedo sentir en un apóstol Pablo con aquellas ganas de inyectar lo que él sentía. O sea, eso es lo que tiene que haber en la enseñanza. Eso es lo que habla el predicador. Eso es lo que habla, hermanos, aleluya, Salomón. Él lo experimentó. Si el hombre fue el hombre más sabio, hermano, en su tiempo, en su reino, antes de que se apartara, ¿verdad? Se apartó. Imagínense que aún así casi se desvió este hombre, hermano. Terrible. Pero si para que vinieran de todos los reyes o los reinados a consultar a Salomón, era porque era, imagínense, ese rey que tuvo ese pueblo, hermano, era un hombre sabio, y él pudo experimentar de qué, que como él era sabio, le había enseñado a aquel pueblo, y también aquel pueblo lo escuchaba, y o sea, lo quería escuchar, y también el mismo pueblo, hermanos, él instaba al pueblo a que escudriñaba. ¿Para qué? Para que obtuviera sabiduría. Pero dije que tiene que ser apto para enseñar. Hay que prepararnos, hermano, en las Escrituras, ¿verdad? No en fábulas ni en cuentos, sino que en la palabra del Señor. Porque ahí la misma palabra en Juan 5:39 nos habla Jesucristo de que dice, de que no simplemente leamos, sino que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. Y ellas son, dice, las que dan testimonio de mí. Amén.
O sea, aquí vamos a encontrar, hermanos, aleluya, la vida eterna en esta palabra. Y también vamos a encontrar el testimonio de Jesucristo. Por eso es que hoy las predicaciones no están teniendo efecto, hermanos, en las congregaciones. El pecado sigue reinando dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque no se está enseñando ni escudriñando las escrituras, ni se está presentando y ni se está dando testimonio de Jesucristo. Porque Jesucristo es el mejor ejemplo, hermano, de la santidad. Después sigue diciendo, no dado al vino, mire, no pendenciero. Esta palabra pendenciero, hermano, habla, dice, o sea, que no, en otras palabras, que no puede resolver los problemas con los puños, hermano. Amén. Que no sea violento. Amén. Golpeador. Busca pleito. O sea que en otras palabras, o sea que no puede practicar la violencia, hermano. Nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? A no ser que seamos agredidos, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado por eso. Por eso es que tenemos, hermanos, aleluya, que cuidarnos de muchas situaciones, pero esto no está hablando, por ejemplo, cuando está hablando de pendenciero, muchos creen, hermanos, y tildan a los pastores cuando predicamos, hermanos, santidad, cuando predicamos la palabra, cuando exhortamos en contra del pecado, los hacen decir pendencieros. No, pero aquí nos vamos a la palabra del Señor, está hablando de que no puede ser violento, hermano. Tenemos que tener cuidado. Porque por muy malo o mucho mal que los hayan hecho, tenemos que mantener, hermanos, esa prudencia. Y no irnos, porque puede hacer, hermano, ¿cuántos pastores no se han visto enfrentados a que los quieren golpear? Y aunque ellos tengan la culpa, pero tampoco nadie tiene autoridad, hermano. Ya realmente es carnalidad, alguien que quiera ponerle una mano a un hermano. Ya realmente eso no va, ya, hermano. Ya realmente eso no va con el evangelio, eso es pura carnalidad, hermano, cuando alguien quiere golpear a alguien, hermano. O sea, de eso está hablando, no pendenciero, dice. O sea, que no resuelva los problemas. Me hiciste esto, pum, te voy a golpear. No. O sea, diferente es como le digo, o sea, que como Judas, que dice que, claro, que en la palabra sí, hermano, sí, pues nos da el derecho, la Biblia dice de contendar. Hay que contendar ardientemente, dice, por la fe. Cuando la doctrina, hermanos, se quiere aflojar, y cuando vienen falsos profetas, falsos maestros a la congregación, hay que, hermanos, contendar con el mismo Satanás, y no hay que aflojar, hermanos, aleluya, porque hay gente, hermanos, y fuerzas, hermanos, aleluya, demoníacas que entran a veces a las congregaciones a querer intimidar al pastor o a los predicadores, hermanos. Amén. Y ahí no. Aquí Dios nos ha dado la autoridad para predicarle y para desenmascarar a todos los falsos. Así es, amén. Ahí no aplica esto. Lo pendenciero de un hombre es cuando habla que en el aspecto físico se va y quiere golpear a alguien. Eso hay que tener cuidado. Amén. Miren, no codicioso de ganancias deshonestas. O sea, que no ame el dinero. Primera de Timoteo 6:5 dice, miren. Dice, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, dice, como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caerán en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe
y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Miren que este apóstol Pablo como que estaba viviendo estos tiempos, hermano, Así es. de estos hombres que se han extraviado de la fe por amor al dinero. Amén. La Biblia nos habla de que el hombre discípulo de Jesucristo, Judas Iscariote, ¿por qué? Por 30 monedas de plata. Era uno de los 12 que salió con Jesús el Nazareno a predicar. Era el hombre de confianza, el tesorero, que comía con Jesús el mismo pan. Cuidado. Pero un día, dice, la traición llegó a su alma. Ahí al maestro, dice, con un beso entregó. Judas, no tiene precio tu traición. Muchos dicen tu maldad, me gusta más tu traición. Porque el dinero, ¿verdad? La confianza que Jesucristo tuvo en él, Amén. en ponerlo como el tesorero del grupo, falló y vendió ¿quién? Al maestro. ¿Cuántos tesoreros no se han, hermanos, aleluya, aliados a otros y venden al pastor o empiezan a andar haciendo cosas? ¿Cuántas cosas no hemos escuchado nosotros? Así es. De Aleluya. pastores que se alían al tesorero, hermano, y le tiran la congregación y andan haciendo inversiones y todo eso. O sea, hay muchas cosas que se pueden dar. Así es. Por eso es que dice, no codicioso de ganancia deshonesta, ni amar al dinero. Amén. O sea, y porque si usted ve aquí dice, porque dice raíz de todos los males, o sea, la raíz de todos los males no es realmente el dinero, sino el amor al dinero. O sea, porque nosotros realmente, hermanos, deseamos dinero muchas veces para ayudar, Sí, amén. para ver qué hacemos. ¿Usted cree que no? Lo que pasa es que, hermanos, yo les voy a ser sincero, yo realmente, las radios esas, quién sabe, hermanos, uno irse a pelear ahí con esa gente, porque son radios mundanas. Necesitamos que Dios abra puertas realmente, porque a veces uno ir a pagar ahí para que no lo dejen predicar, porque vamos a ir a predicar ahí, hermano. Yo no voy a contarle un cuento ahí a la gente en esa radio, hermano. Yo no le voy a estar ahí contando cuentos ni nada a nadie. Yo voy a predicar la palabra. Espíritu Santo, ¿de qué vamos a predicar, dígame usted, con tanto apóstata que hay ahí? De apostasía. De la mano lo van a sacar. ¿Ah? Y esos hombres, mire, se asustan hasta el mismo. ¿Y dónde? ¿A dónde vamos a empezar? ¿Con los dueños de la radio, hermano? ¿Cómo? Los primeros que vamos a empezar. Y esos hombres, mire, pasan ahí, hermanos, y empiezan a ver ahí por un hueco que tienen en la cabina. Y es que es terrible. Ni privado, y hasta uno le ponen una vigilante ahí, una mujer empantalonada a veces, que es lo que da triste, hermano, y de meter a las cabinas de radio. Ay, no, una mujer ahí empantalonada. El diablo te pone Por eso les digo, ahí está la mujer esa y no se sale. el diablo. Hermano, entonces, por eso es que yo le voy a dar dinero, ni deseo me da de decirle al Señor, Señor, bendígame para ir a poner un programa de radio. Porque con solo pensar a esos lugares mundanos, hermano, es darle dinero al diablo. Es mejor aquí poner una bocina todos los sábados. Ya tenemos ahí ya esa bocina, solo necesitamos ahí. Entonces se le pone el micrófono ahí vamos a empezar, ¿ver? Ahí vamos a empezar. Solo vamos a ver que ahorita que lo vamos a organizar, ahí vamos a empezar a predicar. Ay, la gente va a tener que escuchar ahí, pues. Si hacíamos en Roden, ¿verdad? Ahorita, en los primeros días vamos a ver si el diablo se levanta, hermano. Es que el diablo se va a levantar. Pero vamos a ver cómo es que el diablo va a reaccionar. Porque si el diablo reacciona violentamente, vamos a meterle más ayuno y oración para que se calme. Es que así es, hermano. Mira, si era en todos los lugares donde uno predica, ahí se van a levantar esa gente, ahí va a ver. Son los primeros que van a levantar. Pero hay que venga la policía y como cuando viene, de aquí que venga la policía ya le hemos predicado 20 minutos, cuando viene ya los metemos. ¿Para qué? Si es que así es, hermano. Hay que tener sabiduría. De aquí que la policía venga, no va a venir porque le dicen que uno está predicando. Y van a ir a esa policía, nada, que vamos a hacer allá. Ya tal vez le llamaron que un delincuente en ese momento el diablo mató a uno y se fue el patrullero.
Pero ya en 20 minutos, hermano, ya, por lo menos ya van a saber la gente impía, si se han hecho los ojos, hermanos, ahí cegados que no quieren ver, o han visto, cuando nos escuchen se van a dar cuenta. Ajá, esto es una iglesia. Amén. Vamos a ver. Gloria a Dios. Así que Bendito sea Dios. Dios nos va a dar la fuerza, hermano. Por eso les digo, o sea, realmente de que sí, a veces hemos pensado en eso, pero es que, ¿para qué ir a...? Si son $100, creo yo. 90 por media hora, hermano. Bendito Y para sea que no le dejen a hacer predicar a uno. Como le digo, es que allí va a empezar usted en la radio. Con el hermanito que el líder lo hace llorar, el hermano ese de Radio Aleluya. Y es el primero que hay que agarrar. ¿Quién llora? Mi hermana Elida dice cuando escuche el programa de las 5. Ajá, sí. Santo de Israel. Sí. Se pone a llorar. Tiene 50 años, de señor, no, hombre. Yo no sé, hermano. Y como es uno que tiene aumentar noches vaqueras y no sé qué cosas hay, hermano, no hay que inventar a la gente, hermano. Hasta los caballos meten. No, si es que, ve, si es que usted firma un contrato con ellos ahí. ¿Usted cree? Si usted predica algo que ahí firmó en el contrato, usted va a perder sus $90, le van a quitar se le corta la transmisión. Porque ahí uno firma un contrato. Que esto no sé qué, que no puede hacer esto, que no puede hacer lo otro, que no puede hacer lo otro. Entonces uno va a estar peleando con los diablos ahí, hermano. No, hombre. Mejor se lo damos a los pobres. Pero le digo, y si va a las televisoras igual allá se encuentra con Mirón, y quienes empiecen a Mirón a correr o a aconsejar a nosotros, ahí mismo lo vamos a reprender, pues. Mirón duele. Porque ese Mirón fue el que arruinó a un pastor ahí. No predicas así, varón, y él mismo me contaba. Hombre, le digo yo. Ajá. Mirón tiene sueño. No, hombre. Y según él, un día dijo, este mensaje le va a gustar, y le dije, ¿qué? Yo no sé eso, cómo que son predicadores la gente, hermano. Realmente yo no entiendo. Y ellos dicen que son predicadores, realmente. Yo no les veo realmente que traen una palabra de verdad. No, hombre. No. Mire, dice, sino amable, apacible, o sea, en otras palabras, pacífico. Mire, no avaro, o sea, no amador del dinero. Mire, que gobierne bien su casa. Mire, emplea bien la dirección de su familia, la autoridad y la disciplina. Oiga bien, que gobierne bien su casa. O sea, cuando está hablando de que gobierne bien su casa, hermano, cuando usted quiera poner orden en su casa, se va a levantar el diablo. Sí. Pero hay que gobernar bien la casa. Amén, amén. Hay que poner orden en la casa. Así es. Por eso dice que gobierne bien su casa. Amén. Porque es triste, hermano. Es triste. Gracias le damos al Señor, ¿verdad? Por ello, pero Sí, amén. porque Dios nos ha permitido, ¿verdad? Amén, amén. Pero nos hemos encontrado por situaciones difíciles, hermano. Mire, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. O sea que la sujeción de los hijos en la familia es el fruto del buen gobierno de los padres que produjo el respeto a la autoridad. Oiga bien, que tenga a sus hijos en sujeción. O sea, realmente le damos gracias al Señor, hermano, porque hasta ahorita pues Dios nos ha ayudado, ¿verdad?, a tener nuestro hijo en sujeción. Amén, amén. Amén. O sea, no es fácil. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. No es fácil, pero realmente, hermanos, aleluya, con la ayuda del Señor sí se puede. Porque es triste. Yo me encontré con una situación a veces que son tremendas, hermano.
Porque vi que ya fui al pueblo, hermano, y el pastor tiene un hijo, hermano, que da tristeza ese muchacho. Ese hombre, mire, ese hombre es un hombre intachable, hermano. Es el pastor. Nadie lo puede tildar a ese hombre, pues. Pero su hijo, hermano, le ha ensuciado el testimonio. Y mire que el hombre está luchando con eso. Porque hasta lo han tildado, hermano. Pero ahí es donde tenemos que tener cuidado. O sea, realmente no sé, yo como le digo, ahí es donde uno dice, ¿qué pasó, Señor? ¿Cómo es que un hijo de un pastor? O sea, no sé realmente qué pudo haber pasado, pero si nos vamos a la palabra del Señor, también nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, hermano. Amén, amén. Cuando estamos, mire, le voy a ser sincero, cuando uno está en el liderazgo, nuestros hijos tienen que andar pianito, hermano. Y hay que advertirle a nuestros hijos: hijo, yo soy un pastor, cuídese, condúzcase, arrepiéntase, porque la Biblia nos da testimonio, hermano. Mire la Biblia de este hombre. Por eso le digo, no podemos ser negligentes. Mire la negligencia, hermano, de un padre en 1 Samuel. Hay que aconsejar a los hijos, porque Dios es poderoso, hermano. Primera de Samuel, capítulo 2. Miren. Versículo 12, vamos a leer. Vamos a ir salteando. Los hijos, 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. El 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El 22. O sea, aquí estamos hablando, hermanos, aleluya, de que estos jóvenes ministraban, eran hijos de un sacerdote, o sea que eran sacerdotes. Ellos ministraban en el templo, pero ellos lo que hacían es que antes de que la gente, mire, la gente, hermanos, aleluya, llevaba sus ofrendas, ¿verdad?, al altar. El sacerdote lo primero que hacía, metía un garfio, y esa carne, hermano, la tenían que poner en sacrificio a Dios, y después metía un garfio que era lo que le correspondía a los sacerdotes. Pero esto es tremendo, hermanos, aleluya. El primer garfiazo que metían era para ellos, o sea, lo mejor de la carne. Porque aquellos cuando presentaban sacrificio, cuando habla de grosura, hermanos, habla que era lo gordo de la carne. Esa es grosura. Y Dios a veces no permitía, en ciertos sacrificios, hermanos, tenía que ser pura carne, sin grosura. Entonces, ¿esto qué? Dejaban la grosura para que las presentaran a Jehová. Y lo mejor de la carne se lo comían ellos. Hacían banquete. Y las muchachas que llegaban al templo, hermanos, aleluya, a llorar y a clamar a Dios, ellos las violaban. Era terrible, por eso dice que era terrible. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Ya me imagino a este padre, hermanos, negligente. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlo
morir. Mire qué tremendo, hermano. O sea, había resuelto a hacerlo morir. ¿Por qué? Porque, bueno, una parte de este padre, hermano, tuvo que haberlos quitado del ejercicio del ministerio sacerdotal. No lo hizo. Por eso es que muchos padres, hermanos, aleluya, cuando ejercen el ministerio, yo he escuchado, hermano, de padres que están en el pastorado, y cuando un hijo se les revela, le dicen: bueno, hijo, usted no puede vivir más en esta casa. Usted no ha honrado esta casa. Yo soy ministro del evangelio y usted no quiere guardar esta palabra, no puede vivir bajo mi techo. Eso es lo que tuvo que haber hecho Elí. O sea, tomar una determinación, hermano. Porque por eso es que critican al pastor. Porque el hijo vive ahí y hace lo que anda haciendo, los relajos que andan haciendo, y allí vive. Entonces ese es el problema. Pero muchos han hecho eso. Porque si usted se va al Antiguo Testamento, hermano, cuando un hijo o una hija, hermanos, aleluya, deshonraba a un sacerdote, la orden es que eso, o sea, como la carne que comían, hermanos, aleluya, en las casas de los levitas o los sacerdotes, era la que traían de los sacrificios. Ellos no compraban comida, no, que lo que presentaban eran carne. Y la quemaban en el altar del holocausto. Pero parte de esa carne, hermanos, aleluya, la quemaban, ¿verdad? Y parte de ellos la usaban para sus alimentos de su familia. Entonces ellos, hermanos, aleluya, cuando presentaban sacrificios, ellos traían de esa carne y le daban de comer a sus esposas y a sus hijos. Pero si un hijo, hermanos, aleluya, se rebelaba o deshonraba a un sacerdote, no podía comer, porque de eso era santo. La comida que estos hombres comían era santo, era sagrado. Y los hijos rebeldes no podían comer de las cosas sagradas de Dios. O sea, los sacerdotes no les permitían, hermano, le decían a sus hijos: vete, me has deshonrado. O sea, si tenía una joven, por ejemplo, y la joven deshonraba a su padre, hermano, la echaban. Porque esos hombres cuidaban de que estos hijos no podían comer. O sea, que los hijos de los sacerdotes o de los levitas, hermanos, aleluya, estaban así como estos. Estos jóvenes, imagínense, estaban comiendo de las cosas santas. ¿Y qué hacían? Se acostaban con las muchachas. O sea, estaban perdidos en rebeldía completamente delante de Dios, hermano. Entonces, eso es lo que está pasando en muchas iglesias. Que estos hijos, hermanos, aleluya, no están viviendo conforme a la palabra, pero sí viven de las cosas sagradas. Se alimentan de las cosas sagradas de Dios. Porque no es pecado. No es pecado. Eso está por todos los tiempos. Los sacerdotes vivían de las cosas sagradas. El apóstol Pablo enseña, dice que el que trabaja en el altar tiene que vivir del altar. Eso es bíblico. Pero el pastor tiene que tener cuidado, ¿verdad? En eso. Entonces, y dice aquí en el 27: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase éfod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas. Oiga bien, de los hijos de Israel. Está sacando Dios en cara, hermano. Que se acordara cómo es, de dónde él venía. Que él era una descendencia sacerdotal, que su padre y toda su descendencia anterior había vivido del sacerdocio. Mire, dice, di a la casa, dice,
y llevase éfod delante de mí, dice, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado, mire, a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo te haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya nacido en tu casa, anciano en tu casa, perdón. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Mire qué tremenda maldición, hermano. Le cayó a este padre negligente. Y mire la recompensa de los hijos, hermanos, que no honraron a sus padres. O sea que el hijo que honra a su padre, hermanos, aleluya, va a tener recompensa. Amén. Y el que deshonra, pero hay que advertirle a nuestros hijos. Hay que decirle: mire, hijo, como dice esta palabra, tenga cuidado. Amén. Yo soy un ministro, yo soy una ministra del Evangelio. Así que no soy un miembro simplemente de una iglesia, hay que advertirle, hermano, para que entre temor. Tiene temor de Dios, y Dios tenga misericordia. Por eso le digo, hay que tener cuidado con la negligencia, porque este padre miraba los pecados de sus hijos y nunca los corrigió. Y ese es el problema que hay en día, hermanos, muchos padres hoy que ven los problemas de sus hijos y no los corrigen. Por eso le digo, hay ciertas situaciones, hermanos, hay cosas que son inexplicables. Mire, el problema, le digo, que no podemos juzgar, no podemos condenar, no podemos señalar, porque la palabra del Señor nos da unas, hermanos, pautas tremendas. Mire, aquí vemos a este padre que es negligente, pero aquí tenemos a un verdadero hombre de Dios que se llamaba Samuel. Amén. Y mire lo que pasa en el capítulo 8. Mira, aconteció de 1 Samuel que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Mire, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. O sea que mire que aquí terminó este ministerio, hermano. O sea, de los jueces, y entró el de los reyes. ¿Por qué? Porque estos hijos no honraron a su padre. Pero aquí vemos, hermanos, aleluya, de que es tremendo, ¿verdad? ¿Cómo era Samuel, hermano? Y Samuel se creció en medio de aquellos hijos impíos, hermano. En medio de toda esa impiedad, hermano, de esa mundanidad, hermanos, aleluya, y todo ese pecado, se creció Samuel. Y no se corrompió, pero sus hijos se corrompieron. O sea, que es tremendo. Por eso no podemos, hermanos, juzgar, pero sí hay que advertirle a nuestros hijos, hermanos, aleluya, de que nosotros somos ministros
hermanos, del Evangelio, por cuanto tienen que tener mucho cuidado. Ya para ir terminando, porque imagínense la maldición de este, le mató a sus hijos, y como habían nietos, estos nietos siguieron teniendo hijos, pero estos hijos, hermanos, estos descendientes, digamos, bisnietos de Elí, morían en la edad viril, dice, o sea, la edad viril que habla la Biblia, hermanos, es entre los 30 y 40 años. Por eso es que le dijo que no iba a haber anciano en su casa. Terrible, hermano. Entonces vemos aquí, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea que aquí vemos que el resultado, hermano, de no gobernar bien nuestra casa es un resultado negativo que va a producirse en la congregación. El otro dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Miren, o sea, un neófito quiere decir, hermanos, aleluya, de que no sea nuevo, ¿verdad? No tanto en la obra, hermanos, sino que hay personas que tienen años en el Evangelio, pero son niños, no han madurado todavía. Y es peligroso, ¿por qué? Porque puede entrar que el orgullo, la vanidad. Y al entrar el orgullo y la vanidad, ¿qué va a hacer? Van a caer, dice, en la condenación que cayó Satanás. Porque Satanás, ¿qué pasó? Fue destronado. Porque entró orgullo, entró vanidad, y eso lo llevó a rebelarse en contra de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar con un neófito? Cuando entre el orgullo, entre la vanidad, entre la arrogancia, se va a rebelar en contra de la autoridad. Amén. Por eso es que no puede ponerse neófitos en el ministerio. Y ya por último dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Mire, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Así que estos son los requisitos, estas son las enseñanzas, hermanos. ¿Verdad? Dios nos está preparando, pero Dios también nos está abriendo los ojos para que nosotros, si no vemos estos requisitos en los líderes que vemos en otros lugares, es que no están puestos por Dios, aunque hayan anhelado obispado. Así que si no hay preguntas, hermano, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Todo está claro entonces? Bueno, gracias al Señor, hermano, porque nos permitió, ¿verdad?, traer esta enseñanza, ¿verdad? Si hay cosas, pues, que tal vez nosotros las podemos ya resolver, porque hay ciertos puntos, hermanos, que no se pueden decir, ¿verdad? Si esto va a salir en el internet, ¿verdad? Porque podemos ser malinterpretados, ¿verdad? Pero ya cuando hablamos de la sujeción de los hijos, ya cuando hablamos de maridos de una sola mujer, ya ahí son puntos que tenemos que sentarnos nosotros dentro de la congregación como líderes, ¿verdad?, a discutirlo, si tenemos un caso o se da un caso dentro de la congregación, ¿verdad?, para no permitir el pecado, pero tampoco oprimir a las personas, ¿verdad? Entonces, esos ya son puntos que se tienen que decidir a nivel, ¿verdad?, privado, ¿verdad?, por respeto también a la audiencia, hermanos, y que vayamos a ser, ¿verdad?, confundidos también, o que vayan a confundir, ¿verdad?, y después vayan a malinterpretar lo que estamos diciendo, ¿verdad? Así que hay muchos puntos de esos que son discutibles y son delicados, hermanos, aleluya, lo cual merece, pues, que localmente, si se presenta un caso, gracias a Dios no tenemos ninguno, pero si se presenta un caso, es de analizarlo, ¿verdad?, conforme a la Escritura, ¿verdad?, para no impedir o para no permitir, cualquiera de las dos cosas, ¿verdad? Porque si permitimos,
Estamos pecando contra Dios. Y si nosotros oprimimos sin el derecho de la palabra, podemos pecar también. Amén. Así que hay cosas que Dios nos va a ayudar, hermanos, a arreglarlas, ¿verdad? Primero Dios, Amén. para llegar al cielo. Que el Señor les bendiga, hermanas, esta hermosa ya tarde ya.